obra de teatro basada en la fuga de reclusas, mujeres más grande de la historia. Operación Estrella es esta obra. Se basa en la fuga, como les decía, de 38 mujeres que se fugaron en el 71 del penal de aquí de Cabildo. Estamos en la ex cárcel de Cabildo, en lo que serían las celdas donde se encontraban estas mujeres, y ya vamos a hablar sobre la historia y también sobre la obra de teatro. Estoy con la directora de la obra, Julieta Lucena, y también con Soledad. Muchas gracias por recibirnos, Muchas chicas. Gracias a ustedes. ¿De qué se trata esta obra? Y vamos a poner a la gente también en contexto sobre lo que fue esta super fuga. Bueno, en realidad, la obra, en el momento que se realiza la fuga, la cárcel no estaba tan así, ¿no? Bueno, era un cabildo y las habitaciones eran habitaciones, todavía no había celdas, no había rejas, como hay ahora. Pero bueno, sí, se fugan 38 mujeres por las cloacas de Montevideo. Es una fuga que se va craneando dentro de la privación de libertad y con la comunicación limitada que tenían, y a nosotras nos acercamos en principio por el libro de Josefina Licitra, 38 estrellas, y después empezamos una investigación que se fue ampliando. Fuimos haciendo una creación colectiva en donde cada una fue buscando información y accedimos a entrevistas, a otros libros, accedimos a un libro que había escrito también una de las mujeres que se fuga, que es Graciela Jorge, que escribe en el 94, publica Historia de 13 palomas y 38 estrellas, que estuvo buenísimo también porque ahí pudimos ir viendo los detalles del cotidiano, ¿no? No, pongamos en contexto, estamos hablando de fuga de ex tupamaras, de parte del MLN, que eran militantes previo también a la dictadura. Entre ellos estaba Lucía Topolansky. Sí, en realidad no eran todas del MLN, había diversas agrupaciones de izquierda. La fuga se agruparon varias mujeres de varias agrupaciones, en realidad. Sí, había una mayoría del MLN, también tenían menos de 25 años en general, que eso nos pareció súper interesante. Y bueno, una obra muy interpelante para nosotras, mujeres jóvenes hoy en día. Fue un proceso súper intenso, estamos muy agradecidas. Tuvimos también la posibilidad de, aparte de hablar con Graciela, de poder hablar con Marta Bella, con Estela Sarabia y Edith Morales, que tuvieron una apertura divina con nosotras de poder, una tarde contarnos su vivencia. Esto para nosotros es un desafío enorme, ¿no? Porque es contar nuestra historia, ¿no? Es algo que pasó acá, que no fue contado, que no fue visible. Entonces, para nosotros el desafío también era poder llegar a contar esta historia. Y fue un desafío para todo el equipo, porque cada uno en su rol fue un desafío el trabajar desde el respeto que merecía esta historia, desde Julieta Lucena como la directora y como la adaptación de este texto, porque en realidad el libro de Josefina tiene mucha información, muchos nombres, muchas fechas, y era difícil llevarla a un texto dramático. Entonces también el libro de Graciela, las otras investigaciones, llevaron a poder armar una obra que tiene más el cotidiano, que cuenta cómo era su día a día, cómo eran estas mujeres. ¿Cómo era ese día a día? ¿Qué les contaron las protagonistas? Bueno, es muy pintoresco todo lo que nos cuentan esto era un cabildo y estaba en una primera instancia, se van a dar dos fugas, la Operación Paloma primero, la Operación Estrella después, pero en un principio era un cabildo regentado por monjas y el vínculo de ellas con las monjas, ¿no? Con el cruce de tiempos, de lo que era estar luchando afuera y llegar acá y meterse en un agujero del tiempo que habían llegado a otro universo, ¿no? Entonces nos contaron mucho de eso. Después ya cuando caen, luego de la Operación Paloma, va a haber ya policía femenina en el penal. Y ahí también, son cosas que se van sucediendo en la obra, ¿no? Pero elegimos, también fue elegir cuál iba a ser el formato para contarla. Por ejemplo, en el primer libro, en el de Josefina, que fue como de donde partimos, había mucho dato, mucho nombre. Nosotros elegimos hacer una historia casi anónima, sabemos que estamos hablando de estas mujeres, pero una obra de teatro es un formato corto, ¿no? Como que hay que juntar mucha información y ver cómo contarla de la mejor forma. Sí, claro. Bueno, ahí elegimos sacar los nombres y a la vez elegimos el dispositivo de teatro documental que se fusionan. Testimonios, documentos, y también de alguna manera es una interpretación que da una perspectiva y da una visión crítica y con tiempo de lo que sucedió. Entonces lo que hacen ellas, nos sirvió mucho del distanciamiento también, que ellas lo que hacen están viviendo la escena y en simultáneo frenan y contextualizan, porque así como yo no sabía de esta fuga, ella no sabía de otra fuga, el equipo no sabía. No sabíamos de esta fuga, quizá porque a las semanas fue la gran fuga del penal de Punta Carretas. Sí,
Eso también es parte de lo que se trata, ¿no? Hoy en día, que tanto resuena, la sororidad, el empoderamiento femenino. Estas mujeres se fugaron coordinando con el afuera también, porque en realidad se cava un túnel que va a ser cavado desde afuera por compañeros hombres, entonces también el rol de ellos, ¿no? Pero claro, lo interesante también fue que las dos fugas se iban planeando a la vez. Se estaban planeando en simultáneo, en coordinación. Entonces, como una tuvo tanto renombre y todos sabemos de esa fuga y la otra no, nos pareció que era momento de darle voz a estas, ¿no? Cuando nos enteramos nosotras, bueno. ¿Sabe? Ellas pudieron venir, yo quiero recorrer también un poco la cárcel porque me parece súper interesante estar acá, es la primera vez que tengo la posibilidad de entrar. ¿Qué les contaron sobre cómo se vivía, cómo era el día a día en esa época? Porque aparte, luego la mayoría de ellas volvieron a ser apresadas bajo el régimen de la dictadura, bajo el régimen militar. ¿Qué les contaron? Bueno, en realidad nos contaron dos versiones, ¿no? La primera, como decía Julieta, antes en la primera fuga, que esto en realidad estaba regentado por monjas, o sea, administrado por monjas. Entonces eran como tareas más cotidianas de lo que se diría tareas femeninas, ¿no? De tener que estar bordando, haciendo tareas. Y trabajaban, ¿no? Ellas tenían una dinámica muy rígida de mantenimiento del espacio, de mucha limpieza, mucha tarea, trabajo que hacían que hacían en conjunto, en una mesa larga. Bueno, parte de esas cosas se ven en la obra, no quiero hacer spoiler, claro. pero nada, eso, como también las dos etapas siempre hablaban... Eran menos mujeres en una primera instancia. El día de la fuga, ¿cómo fue? Porque estaba coordinado con el afuera. Leí por ahí que hicieron un pozo en el piso festejando un cumpleaños para que hubiera ruido y no se escuchara mientras estaban rompiendo. ¿No? También tiraban la cadena para que se fuera entrenando la greda de los caños. Tenían un montón de estrategias, que eso es parte como de lo interesante de las estrategias que fueron conformando con una comunicación limitada, estando encerradas. ¿En qué momentos también hablaban de esto, no? Porque también en ese momento ya estaba la policía femenina, entonces había que tener un montón de precaución de en qué momento lo hablaban, de no tener nada, eso, como los momentos cotidianos, como capaz en el patio. Formas también de mandar y recibir mensajes, ¿no? Pero sí, hacen una fiesta de cumpleaños, que así es también como empieza la obra, hacen una fiesta de cumpleaños para, opacar los ruidos, ¿no? Los últimos ruidos antes de que ya se diera la hora de la fuga. Bueno, chicas, gracias por recibirnos. Vamos a hacer la invitación a la gente a ver Operación Estrella en el Teatro de la Gringa. Sí, bueno, nos invitamos a todos, ojalá nos puedan acompañar. Quiero decir, por favor, que el equipo, ¿no? que es fundamental, las actrices, Claudia Carbone, Tamara Martínez, Valeria Dos Santos, Mariana Arias, Emilia Palacios y Silvia Bilbao, que también fue un desafío importante para ellas en 2 meses montar esta obra. Guillermo Bonjú, que está a cargo de las luces y el diseño de escenografía. Mateo Malaquín, que es la ambientación sonora. Y los estrenan el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Lo que les cuento es que está agotado, quedan los últimos lugares para la segunda función el 19. Vamos los jueves a las 21 horas en la Gringa Teatro, que es en Galería de las Américas, 18 de julio, esquina allí, y las reservas las pueden hacer a operacionestrellahuy@gmail.com o al WhatsApp 094 51 60 61. También nos pueden seguir por las redes. Buenísimo. Muy interesante entonces esta propuesta teatral, Operación Estrella, sobre la gran fuga de mujeres de la cárcel de Cabildo. Muchas gracias por recibirnos, chicas, y volvemos al estudio con ustedes.